Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con... Bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes, son las 13 horas con un minuto. Gracias por acompañarnos en la plataforma de Comunicadores MX en este espacio de análisis. Hoy es viernes 8 de noviembre del año 2019, tenemos una temperatura de 17 grados centígrados y una humedad del 53% aproximadamente. Bueno, pues el día de hoy para la Universidad Autónoma del Estado de México es realmente importante. Hoy podría darse la reelección de Enrique Graue para un segundo periodo o podría darse la posibilidad de, si la memoria no me falla, pudiese tener la universidad, la UNAM, por primera vez en su historia, una rectora que sería Angélica Cuéllar. Hoy por la tarde, seguramente tarde-noche, nos estaremos enterando ya de esta situación y saber la repercusión que puede tener para la propia UNAM, que pues también no está, diría yo, lamentablemente no está libre de pecados, ¿verdad? Muchos temas de falta de transparencia dentro de la propia UNAM. Está el tema del propio Club Universidad y toda esta situación que ha dejado pues más bien en evidencia la corrupción existente también en esa parte y lo que muchos profesores académicos también siguen discutiendo, siguen peleando, que es el hecho de que haya pues mejores salarios también sobre todo, y el crecimiento de la UNAM en el país realmente para que pudiese ser todavía más sustentado, más fundamentado, por lo menos desde mi punto de vista, el que es la Universidad Nacional, realmente con una cobertura completa en todo el país y con mayores posibilidades para quienes aspiran a estar en una universidad pública. Así que hay que estar atentos de esa situación y creo que lo otro destacado es el hecho de la elección con las protestas por el tema que hay de 2 votos que quedaron, dicen por ahí, volando. Ricardo Monreal ha tratado de explicar cómo está la situación, senador de Morena. Los panistas acusan y dicen que es un fraude el tamaño de lo que ha sucedido para elegir a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, que evidentemente esto le puede dar una línea diferente a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y que quizá, y en una de esas, pudiese influir para que en los estados de la República, el propio Estado de México, se afinara en el tema de elegir a quien sí debe de ser y quién debe de estar en derechos humanos. No ha repetido una mujer en el Estado de México después de Mirel Rocati, también si la memoria no me falla. No ha repetido una mujer aquí en el Estado de México. Después de Rocati han sido solamente hombres y además últimamente quienes tampoco su perfil ni su fama es la mejor para haber llegado a esta posición, diría, tan importante pero también tan raquítica en términos de lo que se requiere en cuestiones de dinero. Y eso los diputados están encargados de hacerla crecer.
a Derechos Humanos, a partir de la propuesta que pueda venir del Ejecutivo para la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2020, pero que los legisladores, con una primera minoría como es la de Morena, podrían hacer ajustes bastante interesantes. Creo que es el gran momento que se podría dar ya para una reingeniería verdadera en el presupuesto de egresos del Estado de México. Así que las semanas siguientes serán interesantes, serán importantes y difícil que vayan a bajar a Rosario Piedra Ibarra de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos a ir con Veneranda Mendoza porque el día de hoy nos va a visitar o ya nos visita aquí en la cabina en el estudio de Comunicadores MX, Enrique Lazaga Yamín, quien pretende llegar a la titularidad del Colegio de Abogados del Estado de México, así que será interesante platicar con él qué ha venido haciendo el colegio y cuál es la pretensión, cuál es el proyecto que tiene Enrique Lazaga Yamín llegando al Colegio de Abogados del Estado de México, así que en unos minutos vamos a estar con él. Mientras, si me permite, vamos directamente ya con Veneranda Mendoza, quien como siempre saludo con muchísimo gusto. Veneranda, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes al auditorio. La disminución de salarios superiores a los del presidente de la República, cancelación de choferes y vehículos de lujo, limitación de viajes al extranjero, prohibición de aeronaves para traslado de funcionarios, cierre de oficinas del gobierno estatal en el extranjero y otros estados de la República forman parte de la propuesta de la Ley de Austeridad Republicana para el Estado de México, promovida por el Grupo Parlamentario de Morena. La diputada Azucena Cisneros, promotora de la iniciativa, indicó que la intención de la propuesta es conseguir que gobernantes y funcionarios vivan, como el expresidente Benito Juárez decía, en la honrosa medianía con la retribución prevista por la ley. En estos términos lo manifestó la diputada Azucena Cisneros. Escuchemos. Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes, no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado. A partir de las modificaciones, serán faltas graves el nepotismo y la simulación de acto jurídico. Además, se prohíbe a los funcionarios que concluyeron su encargo laborar en empresas con las que tuvieron vínculos hasta por periodos de 10 años. De igual manera, se pone freno a incrementos en conceptos como telefonía celular, fotocopiado, combustible, arrendamientos, viáticos, gastos de alimentación, adquisición de mobiliario, remodelación de oficinas, bienes informáticos, papelería, asistencia a congresos, convenciones y exposiciones. Como mecanismo de evaluación, se considera al Comité de Evaluación integrado por representantes de las Secretarías de Finanzas y de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, por el órgano superior de fiscalización y además por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México. Cada año deberá rendirse un informe anual sobre las medidas de austeridad y el destino de recursos ahorrados. Y aquí quizás viene el primer pero las Contralorías Internas sancionarán en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios. ¿Esto qué significa? Bueno, que muchas veces son las Contralorías Internas juez y parte, ya lo hemos dicho, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de la Contraloría Estatal, que al final de cuentas ha logrado imponer sanciones simbólicas y a servidores públicos fundamentalmente de base, pero hasta ahora no se conoce que haya sido sancionado algún funcionario de cargo medio hacia arriba, por ejemplo. Pero serán entonces, conforme a esta propuesta, las Contralorías Internas las que sancionen en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios el incumplimiento de estas reformas. Otra cuestión es que las y los servidores públicos de mando superior que se separen de su cargo no podrán, como ya lo referimos, ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido
al menos 10 años. Y me parece que quizás los primeros afectados con estas modificaciones podrían ser, y también los primeros que salten, pues serían los magistrados del Poder Judicial Estatal. Recordemos que también en el Estado de México son ellos quienes tienen retribuciones incluso por encima de las del gobernador de la entidad, Luis. Bueno, pues será interesante lo que en adelante realmente se pueda cumplir cuando dice Azucena Cisneros que no pueden esto, que no pueden lo otro. Más bien habría que haberle corregido ahí un poco el texto, ¿no? Pueden, pero no deben. Hay una gran diferencia en esa parte y me parece que también podría ser sustancial, o a lo mejor es una nimiedad. Lo que sucede es que de acuerdo a los códigos de comportamiento que hay, sobre todo en el Estado de México, romper con ese tipo de aspiraciones que hoy tienen quienes están en el servicio público y cambiar su actitud de la noche a la mañana a realmente dedicarse al servicio público y no llegar a un puesto para pensar que de ahí en adelante pues ya la hiciste, ¿verdad? Que no vas a tener problemas en tu vida, sobre todo de acuerdo a la posición en que llegues. No sé si la propia sugerencia pueda llegarle al propio gobernador del Mazo para, pues, para que conozca bien el Estado de México y lo recorra en camioneta para que sepa en qué estado está carreteras, autopistas, caminos vecinales, bajarlo un poco o un mucho del helicóptero, o pedirle también esa austeridad dentro de su gabinete y que los helicópteros que se tienen ahí para el capricho de no pocos secretarios se utilicen más bien para el tema de seguridad pública y bien que hace falta aquí en el Estado de México, Veneranda. Sí, bueno, primero comentarte que Azucena Cisneros retomó las palabras esgrimidas en su momento por el expresidente Benito Juárez en términos de austeridad, que fue el audio que escuchamos. Sí, entonces, no fue un discurso de ella, sino solamente lo retomó. Y la otra es que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Que la ley puede quedar muy bonita, pero que se aplique y que se sancione, pues será otro tema, digamos, otro cantar. Una actualización del texto de Benito Juárez no le cae mal en estos tiempos, ¿no? Antes era como un tema era más profunda la ética, llegaba más en todo caso y no pueden, no está bien, señor presidente, ahora pueden, pero no deben, porque deben de estar en el servicio público. Y por qué no tomar el tema del expresidente de Uruguay, ¿verdad? El señor Mujica. Pues si les gusta la plata, que abran sus empresas y que se hagan ahí millonarios todo lo que quieran, pero no con el recurso público tampoco, ni tampoco que se dediquen al servicio tal cual público. Uh-huh. Y bueno, referir que esta ley denominada Ley de Austeridad en términos reales es una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios. ¿Esto qué significa? Bueno, que toca sanciones administrativas, o que habla de sanciones administrativas, pero hasta la propuesta que planteó la diputada Azucena Cisneros, pues todavía no se vincula con las responsabilidades penales, que bueno, ya existen faltas tanto administrativas como penales. Lo otro es que no se sancionan, ¿no? Cuando se cometen conductas de este tipo, no se sancionan. Entonces podemos seguir teniendo un superentramado jurídico con mayores sanciones cada vez, pero si existe complicidad de las autoridades encargadas de hacer que la ley se cumpla y que se sancione, difícilmente con todo y el entramado jurídico pues habrá personajes sancionados. Sí, me parece que a lo mejor el propio presidente de la República, si tira línea, pues debería ser para que las leyes en todo caso fueran realmente mucho más severas, porque ayer que platicábamos también con Miroslava Carrillo, la diputada federal de Morena, en cuanto al tema, Veneranda, de revocación de mandato, bueno, de repente se presenta como una especie de galimatías el llegar a la revocación de mandato del presidente o de un gobernador. Entonces, a mí me parece que debería de estar bastante claro que el que es servidor público en cualquier nivel, empezando por el presidente de la República, le compruebas corrupción
que sea vinculante a una revocación de mandato y a cárcel comprobado, ¿no? Y además, una cárcel de 100 años, a ver quién le vuelve a entrar. Porque de esta manera, pues sí, ahí están las leyes, pues está muy bonita, ¿no? La revocación de mandato. Y para llevarla a cabo, no, bueno, ya escuchaste ayer seguramente y ya estás muy enterada del trámite desgastante, ¿no? También para eso. Por lo menos desde mi punto de siguen vista. siendo muchos candados, ¿no? Para Demasiado. acceder a esta posibilidad. Y bueno, si estuviéramos en un país de primer mundo, en donde los valores y la ley pesan, pues ni siquiera el pueblo tendría que pedir la revocación de mandato, sino Así los es. funcionarios, por propia iniciativa, tendrían que decir, me equivoqué y aquí la dejo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo en eso. Es como, pues, es que necesitamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, bla, bla, bla. Bueno, pues, ¿qué función deberían de haber tenido en la vida las procuradurías? El nombre mismo dice, ¿no? Procurar la justicia, y se convierten en el nido de ampones que tenemos actualmente, y luego convertirlas en fiscalías, ¿no? También para adornarles más el nombre y sigan siendo igual de inoperantes en favor de la justicia y sí lleno de malandrines, ¿verdad? Tienen 2, 3 actos de justicia y de ahí en adelante, bueno, ayer que platicaba yo con Luis Zamora, quien está al frente de este sindicato de maestros de perfil diferente, bueno, me platicaba de las zamponadas que ha tenido o que tuvo también que soportar por parte del gobierno de Ávila Villegas, que bueno, no estoy yo para comentarlo porque finalmente me lo platicó off the record, pero es lamentable el comportamiento que se llega a tener aquí en el Estado de México con alguien que simplemente no les parece, ¿no? Y se le van con todo, y utilizan el poder para pisotear, humillar a la gente, y la otra es tratar de comprarlos, ¿no? No acceden a la corrupción y bueno, se les viene el mundo encima, Veneranda, así tal cual. Sí, sin duda. Sí. Entonces, pues esta existencia de un escenario de derechos humanos, pues el principal defensor de los derechos humanos debería ser la propia Procuraduría, ¿no? O las fiscalías, tendría que ser así. Sí, según la norma así Sí, tendría que ser. Así tendría que ser, pero no es. ¿Algo más, Veneranda? No, pues nada más retomar que en caso de que se cumpliera esta ley, en el gobierno estatal se tendrán que cancelar las oficinas que se tienen en el extranjero, Qué bueno. en otros estados de la República, Bueno. También cancelar choferes y vehículos de lujo. No tendría ya que haber viajes o traslados de funcionarios estatales en helicóptero, en el supuesto, ¿no? En la teoría, si nos quedamos en la reforma una vez que sea aprobada y pues también lo hemos dicho, lo otro es que se cumpla. Así es, muy bien. Veneranda, muchas gracias, excelente fin de semana. Igualmente, hasta luego. Buen provecho. Son las 13:18. Si me permite, vamos con un corte y de regreso vamos a platicar con Enrique Lazaga Yamín y también Valdemar Daniel Mercado García. A partir de las 22 horas del domingo 24 de noviembre, los semáforos del primer cuadro de Toluca estarán en modo destello o no sincronizados, debido a los trabajos que se realizarán para el cambio de comunicación en el sistema de semaforización, lo que permitirá agilizar la circulación y reducir los tiempos de traslado. La iniciativa del gobierno municipal, realizada en coordinación con el gobierno del Estado de México y el Club Deportivo Toluca, contemplan llevar a cabo dicho cambio a partir de las 22 horas del 24 de noviembre, para concluir a las 6 horas del día 25, por lo que se exhorta a los conductores a tomar precauciones debido a que durante este lapso los semáforos no funcionarán de manera normal. Cabe recordar que el sistema de semáforos de la capital es centralizado y opera en función de la demanda vehicular y prioridad de vialidades en 162 intersecciones. Sin embargo, debido a la falta de mantenimiento adecuado, presenta fallas de comunicación permanente en el 40% de la cobertura, lo que ocasiona retrasos innecesarios y tiempos de espera extensos que contribuyen al congestionamiento vial. Cuando la justicia no tiene lugar. Prisionero de conciencia. José Humbertus Pérez Espinosa.
por Comunicadores MX. Bien, las 13 horas ya con 20 minutos. Agradezco la amabilidad que tienen estar en este espacio, venir al estudio de Comunicadores MX, al licenciado Enrique Lazaga Yamín y también al licenciado Valdemar Daniel Mercado García, pues uno aspirante a la presidencia, Enrique Lazaga a la presidencia del Colegio de Abogados y Valdemar Daniel Mercado como parte de la mesa directiva. Enrique y Valdemar, bienvenidos, un placer recibirles. Gracias, qué amable Un gusto. por recibirnos aquí en tu espacio, tu casa, abrirnos las puertas para poder expresar y transmitir la plataforma que traemos. Les preguntaría de entrada, ¿qué tan enterada está la gente de lo que le significa el Colegio de Abogados a la población en general? ¿Hay lejanía y cercanía? ¿Cómo lo perciben ustedes o cómo sienten que los percibe la sociedad a ustedes como Colegio de Abogados? ¿Qué tan entera está la gente de lo que hacen ustedes? Bueno, el Colegio de Abogados es una asociación civil que tiene más de 50 años de organizar a los abogados, es la más antigua en nuestra entidad. Se da a conocer a través de nosotros abogados como asociación y que le repercute un beneficio a la sociedad en cuanto a los gremios, en cuanto a la asesoría que da, así como en el ámbito académico y de proyección hacia la sociedad, y que se ha estado tomando en consideración para que los abogados adquieran una certificación y den un mejor servicio a la sociedad. Y es por eso que está aquí el maestro Enrique Lazaga como aspirante a la candidatura para presidir el Colegio de Abogados. Cuando hablamos, por ejemplo, de la asesoría que llegan a tener en cuestiones académicas, esto genera que cierta influencia en universidades públicas y privadas también de que les tomen conocimiento, la palabra, cuando se quiere una carrera, darle a lo mejor un modelo diferente, temas diferentes, materias diferentes. ¿El colegio es consultado al respecto? En general, sí. ¿Por qué? Porque muchos de los académicos de las universidades públicas y privadas pertenecen al colegio. Y es a través de ellos que se toma la opinión del gremio de abogados. ¿Cuántos abogados hay en el colegio, tomando en cuenta que es el Estado de México con el mayor número de pobladores del país? Lo que pasa es que, fíjate que en el Estado es la entidad en donde más asociaciones de profesionistas existen. Hay alrededor de 170 organizaciones bien establecidas, bien reglamentadas en el Estado de México, nada más de abogados. Y podemos hablar de enfermeras, de médicos, de arquitectos, y son muchísimos. No tenemos un censo de cuántos abogados participan en cada una de las asociaciones, pero como bien dice el maestro, el colegio pues es la organización por excelencia para los abogados. Sí, tengo entendido que hablar del colegio es como el escalón arriba, pues hay asociaciones y en todo caso el colegio es como quien de alguna manera marca una pauta en el propio comportamiento, además de los propios abogados. Así es, así es. ¿Cómo anda el tema de la deontología con el Colegio de Abogados? Es un tema importante, es un tema delicado que estamos tratando. Dentro de la plataforma traemos, como bien dice Valdemar, la certificación. Tenemos que certificarnos, tenemos que demostrarle a la población, a nuestros clientes, a nuestros colegas, a nuestros alumnos, que somos abogados con la calidad, con la calidez, con la capacidad para representarlos, para defenderlos, para llevar su situación jurídica de manera integral, que
tenemos calidad humana, pero sobre todo calidad académica y alta calidad moral. ¿También padecen la piratería dentro de los abogados? Es un tema que ya se ha ido tratando. La misma legislatura a nivel federal y a nivel estatal ha apoyado al abogado para acabar con esa piratería que en antaño conocíamos como coyotaje. Anteriormente podemos decir que en materia penal, en materia laboral, no se necesitaba ser profesionista en derecho. Ahora la ley ha determinado que para una buena defensa y una buena asesoría, quienes intervengan patrocinando o representando a los ciudadanos deban de ser licenciados en Derecho, y poco a poco se ha ido acabando con eso. Y que se muestren tal cual con título, con cédula profesional y todo esto, que es algo del problema que luego se tiene, es decir, ante casos X que tienen que ver con el derecho, yo creo que es muy importante decirle a la gente cuando contrata un abogado que le muestre la cédula profesional de inmediato. Fíjate que lo que está pasando es que muchos despachos jurídicos están cerrando, es una realidad. Los gastos propios de los despachos, la luz, la renta, la secretaria, el seguro social de tus trabajadores. Y ahora la atención se está dando en cafés, en muchos lados, ¿no? Y ahora no tienes un domicilio cierto del profesionista. Llegabas al despacho y veías el título colgado, los diplomas, y ya no es así. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que la formalidad de la prestación del servicio jurídico o profesional del abogado vaya respaldado por el colegio. Hubo un tiempo que las discusiones de la ley, que cuando decían que iban a sancionar a los abogados que presentaran pruebas falsas, querían que los hicieran los colegios, pero a final de cuentas no todos los abogados pertenecen a los colegios o a una organización gremial. Hay quien, está el colegio, está la barra, está infinidad de asociaciones. Y muchas de ellas, como la propia Academia Mexiquense de Jurisprudencia, junto con la barra, que han emanado del colegio, ¿no? Y cada una de ellas tendrá que tener estas atribuciones para ver cómo regulamos la práctica profesional, porque es cierto, muchísimo coyotaje, como dice Valdemar, muchísimas personas se dedican a la tramitología de personas que necesitan una representación jurídica seria, verdadera, porque son temas delicados. El médico es más difícil, si hay quien ejerce la medicina sin cédula, pero bueno, tiene los conocimientos. Abrir un cuerpo, pues, como es muy delicado, ¿no? Debes tener los conocimientos, pero pararte en un juzgado fue lo que es algo no tan complicado en cuanto a técnica, pero sin conocimiento, y esto favoreció mucho tiempo el coyotaje. ¿Y está bien, está mal el que se cite uno con un abogado en un café para tratar un tema, o es preferible llegar a una oficina formal, a un bufete formal? Estamos inmersos en un mundo globalizado, ¿sí? Y como dice el maestro Lazaga, el costo hoy en día de un despacho, de una secretaria, de pagar contribuciones, impuestos, seguridad social, ha mermado en la situación actual de nuestro país. ¿Sí? Y muchos tenemos la idea de que en un café, en un restaurante, en donde sea, el cliente se ve más relajado, porque también eso de que llegan al despacho y llegan con mucho miedo con sus problemas. Entonces, a través de un café, y es lo que se ha optado, además de esos gastos que genera un despacho. Está bien que lo hagan, ¿sí? Porque muchos, aún teniendo el despacho, dicen, tengo el despacho, pero ¿dónde nos vemos? ¿En el despacho o en el café? Dicen, mejor en el café. Como que la ciudadanía, nuestros clientes, se sienten más relajados, ¿sí? Y también es válido, pero también lo que se está buscando es que, como el Colegio de Abogados, como asociación vanguardista, empiece con la actualización y certificación de sus abogados, ¿sí? Para que la ciudadanía tenga esa certeza de que está consultando a un profesionista y un profesional del derecho, independientemente de que sea en el despacho o que sea en un café. Y
como decimos, que presente sus credenciales para decir, mira, este soy yo, el Colegio de Abogados me respalda, me ha actualizado ahí y estos son los servicios que ofrezco. Hay un proceso de certificación entonces que se viene dando ya desde hace algún tiempo. No hay certificación para los abogados. Anteriormente teníamos lo que era la certificación obligatoria o la colegiación obligatoria también. El libre ejercicio de la profesión te impide que los obligues a colegiarse o a certificarse. Para médicos, para abogados, para contadores, para arquitectos, ingenieros, la certificación es necesaria para el ejercicio. Para una manifestación ante el SAT tú tienes que visitar a un contador certificado, o para ciertas obras necesitas un ingeniero certificado, y en la abogacía esa situación no se ¿Por qué no? requiere. ¿Por la hermenéutica? ¿Por la interpretación? No, porque los abogados somos un gremio que basta que sea necesario, que sea obligatorio para que exista un poquito de resistencia. Y lo que nosotros traemos una plataforma con 4 ejes. La parte académica de la que estamos hablando, creemos que nos tenemos que cambiar el chip, creemos en la actualización continua, creemos que la capacitación del profesionista debe ser continua, intensa, como hábito casi, y esa es una de las principales valores que le vamos a agregar al Colegio de Abogados. La capacitación continua y la certificación. Quien quiera certificarse, se va a certificar. Quien no, pero el que sea certificado va a tener un plus frente a su cliente. Sí, porque no es lo mismo un abogado que te dice simplemente si soy abogado y otro que ya es un especialista en juicios orales, por ejemplo. Claro. ¿Y quién lo certificó en juicios orales? Claro. Así va a ser. Y así tiene que ser, porque le tenemos que entrar a la modernidad en el ejercicio profesional. Que estés frente a un abogado que pertenece a una organización, que pertenece al colegio, sin lugar a dudas, de las asociaciones más prestigiadas del Estado, y que tengas una certificación. Bueno, ya estoy con una persona que me quiere decir que se está capacitando continuamente, que tiene los conocimientos, que la respalda una organización seria, formal, como es el colegio, como lo dice Valdemar, ¿no? Ahora, ¿quién certificaría? Bueno, hay parámetros de certificación, hay todo un procedimiento que se tiene que seguir para que la Dirección General de Certificación, es a nivel nacional, te dé a ti la capacidad para certificar. ¿Qué tanto participa el Colegio de Abogados, por ejemplo, en temas donde el derecho se pone en entredicho con la actuación, por ejemplo, de un fiscal, con la actuación de una Comisión de Derechos Humanos, y que ustedes levanten la mano para opinar? ¿Cada cuándo están ustedes en esa posición? Ese es el otro eje que estamos trabajando, el de la relación interinstitucional del Colegio de Abogados. Lo que está pasando ahorita en el tribunal, ¿no? Varios aspirantes, hay quien dice que hay línea, como todos los procesos a nosotros hay línea. Nos está pasando. Siempre ha habido línea. ¿Crees? En el Estado de México siempre. Bueno, nosotros es lo que queremos hacer. ¿Romper con ese ese vicio? Manifestarnos, ninguna institución ha levantado la voz, no por personas, por proyectos. No vamos a apoyar a la persona, vamos a apoyar el proyecto. Sí, claro. Los abogados, el otro lado del trabajo del abogado, pues es el juez, el magistrado, el poder judicial en términos generales. Entonces, ¿qué organización conoces que se haya manifestado hasta ahorita? Pues ninguna. Y nosotros creemos que, como lo era antes, el Colegio de Abogados tiene que expresar su sentir. ¿Qué pensamos? ¿Por qué lo pensamos así? Obviamente con el debido respeto a la autonomía del Poder Judicial, pero sí que sepan que nosotros propugnamos que se respete esa autonomía, que sean ellos los que elijan, y que elijan por proyecto. Sí, bueno, porque está a veces muy confundida la autonomía con la imposición de hacer lo que se quiere. Por ejemplo, me parece que hay una percepción de que no solamente su colegio, sino otros colegios también, generalmente tienen mete la mano del gobernador en turno, que es, por ser un estado siempre gobernado por el PRI, una gran influencia del propio PRI dentro de los colegios. Ese es un hecho también, Enrique. Ya no tanto.
¿Como un 1% menos o un 10% menos? Como un 99% menos. ¿Tú crees? Yo lo creo. Sí. Y en ese sentido te puedo garantizar... Porque tenemos un muy mal fiscal. Eso es, yo lo digo, sí, que es un muy mal fiscal. Y además el vicio del tiempo, pero yo no oigo, yo no veo que levanten la mano los abogados y digan, es que ese abogado no nos representa. Claro. Ese individuo no tiene la calidad para ser un fiscal. Claro, y más en un estado como este, con una necesidad de justicia, pero en serio. No, y bueno, tú que tienes esa percepción del fiscal, también hay la persona que acude a recibir justicia de parte de un juez. Y tiene esa percepción, ¿no? De la mayoría de los jueces. Y nosotros los abogados bien, claro. también lo tenemos del personal de los juzgados, que la relación, no creas que es miel sobre hojuelas. Tenemos un problema con los jueces tremendo. Eso es lo que... Y es un problema de corrupción, de la que tú quieras, de la ética, de la moral y hasta de la económica, ¿no? También, lamentablemente. Hay decisiones de los jueces o de las juezas que solamente... vamos, en un estado modificado de conciencia se atreverían a hacerlo y parece que están así, es decir, van contra derecho, van contra la ley, van contra la coherencia o la congruencia de un acto, ¿no? Tal cual. Sí, en ese sentido nosotros lo que hemos expresado es que no permitiremos que fuerzas o simpatías externas, intereses externos entren al colegio, a la elección de quien preside el Colegio de Abogados. ¿Hay quien pretende meter la mano hoy en la elección de ustedes? Que exista una completa autonomía y respeto al autogobierno que el propio colegio se merece. ¿Hay quien quiere influir hoy en la elección pues donde tú siempre estás? Hay fuerzas en las que quieren participar, se quieren meter, planillas que surgen, que son espontáneas, cada 2 años tienen la intención ¿Planillas de que emanan de algún lugar en específico? Mira, no tenemos, y sería hasta irresponsable hacer alguna acusación en este momento, ¿no? Pero o un señalamiento, no es acusación, un señalamiento, ¿no? Sería irresponsable que pudiéramos decir o acreditar esa participación a alguien. Pero tú sabes que aquí todo se sabe, todo se dice, y en su momento lo haremos. ¿Hay quien no quiere que llegues entonces? Pues no creo que haya ¿No? alguien que no quiere que llegue, bueno, pero yo como todo, pregunto. no es monedita de oro, ¿no? Lo importante es que tú quieras que llegue. Claro, yo? Sí, claro. Tú algún día vas a necesitar un abogado, para algo, lo que sea. Espero que no. Yo también espero que no, pero se va a necesitar. Más bien yo espero que sí, porque los abogados los abogados también necesitamos trabajar. No, bueno, sí, pero vamos en un tema que no tenga que ver con nada penal, nada de pero esto, ¿no? Un testamento te lo va a hacer un abogado. Pero a ver, ya que vas sobre ese tema, hay gente que sí requiere la participación de ustedes. Sí, claro, y mucha. Hay un abogado brillante en este país, en este estado, que está en la cárcel, que se llama José Humberto Pérez Espinosa, claro. Que el gobierno erubielista se metió con él contra todo y ha sido totalmente tendencioso el aparato de justicia, y el colegio se ha mantenido, diría, y se los digo con mucho respeto, pero se ha mantenido al margen, y me lo he preguntado, ¿por qué los abogados no han salido a defender a quien merece ser defendido? Es decir, matan a un periodista y bueno, nos hemos reunido ahora en el Estado de México, ahora cada vez que las cosas son más severas y estamos levantando la mano para unirnos y decir no, y si hay alguien responsable señalarlo directamente. Yo me pregunto aquí, un abogado del prestigio de José Humberto Pérez Espinosa, que además les comento, desde hace 3 semanas es colaborador de esta plataforma, sí, que está transmitiendo en vivo desde la cárcel, un hombre que brillante, de verdad lo digo, un abogado que se sabe las leyes como si se supiera la Biblia también completa, pues, y no se han levantado las manos como uno deseara, pues, como la sociedad quisiéramos que los propios abogados defendieran a sus otros abogados. Bueno, si me permiten, sí, Valdemar, es otra de las cosas que se van a tratar y que se trae en la plataforma, crear esa identidad como profesionistas y profesionales del derecho. El Colegio de Abogados no alberga únicamente litigantes, ¿sí? Están los aspectos gobierno, federal, estatal, municipal, academia, libre ejercicio de la profesión y todos, ¿sí?
atendiendo a la libertad de asociación que nos da la Constitución, estamos ahí. Sí. ¿Sí? Hay jueces buenos, hay jueces malos, hay magistrados buenos, hay magistrados malos, hay abogados, litigantes buenos. Tenemos de todo, como en todas las profesiones, claro, y como todas las personas en nuestro país. Pero también esa parte de organizarnos y unirnos para estas causas, o para la causa que sea, que beneficia a nuestro gremio, también es lo que se quiere tratar. ¿Sí? De crear esa identidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un magistrado puede ser colegiado. Un juez puede ser colegiado, un presidente de junta puede ser colegiado, un académico es colegiado. Entonces, crear esa hegemonía entre todos nosotros y no distraernos de los problemas, no solamente como el que tú planteas, sino de todo el entorno social, y que nos culpen de todo menos de no participar y alzar la voz. Eso es muy bueno. Es decir, que les culpen de muchas cosas. Pero por omisión no. Sí, por omisión no. Sí, por omisión no. Así es. Ahora, si llegas, ¿qué proyecto diferente hay para el Colegio de Abogados? ¿Qué esperarían los propios abogados? Traemos muchísimos proyectos y voy a ser Platícame brevísimo. 3 que tú sientas que son una columna vertebral de tu proyecto. El académico, que es fundamental. ¿Qué implica? Implica capacitación continua, cursos, seguir con los posgrados, las especializaciones, las especialidades y implementarlas como un beneficio para el colegiado. Incluso con importantes descuentos, porque la parte económica también la estamos considerando, tenemos que cubrir todos los aspectos y en un momento más te platicaré de ella. Un colegio de puertas abiertas, sobre todo a los jóvenes, están participando muchos jóvenes con nosotros. ¿Ha estado de puertas cerradas entonces? Sí. Pues sí, es de puertas abiertas. Eres abogado, ¿verdad? No, es una carrera, una materia que me encanta, porque mezclarla con la filosofía es maravilloso, por supuesto. Sí, claro. Mi hija sí es abogada, por ejemplo. Sí. Ya ves. Ella es laborista, por si se me ofrece algo. Sí, claro. Anteriormente todas las casas deberían tener muy cerquita un sacerdote, un médico y un maestro. ¿Y un sacerdote para qué? Era tradicional que era el que cuando se portaban bien aconsejaba ciertas clases de moral. Sí, y claro. Ahora hemos como tú mejor dices, un maestro de filosofía, ¿no? Hemos hecho a un lado tantito en algunos casos al sacerdote, en algunos casos al profesor, y nos hemos incrustado como un asesor fundamental en la sociedad. Entonces, en ese sentido, sabemos la responsabilidad que tenemos, la enfrentamos con eso, con responsabilidad, y bueno, la función del abogado tiene que ser una práctica a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que tiene. Quien te va a ver trae un problema, o le duele algo, o vaya en su sentir, está en juego su libertad, su patrimonio. ¿Y siempre debe traer plata por adelantado? No, claro que no. Claro que no. El colegio tiene un cuerpo de abogados que da asesorías jurídicas gratuitas y nosotros vamos a implementar lo que sea público, abierto, transparente y apoyar a la gente porque es lo que se necesita, es lo que necesitamos. Lo que acabas de decir es importantísimo, de que tienen esta área de asesoría, porque luego la gente tiene un problema y corre con el primer abogado y le dice al abogado, sí, vamos a comenzar, pero... Sí, claro. 10,000 pesitos, ¿no? 5,000 pesitos, y además hay que liberar tal documento, esas cuestiones que ya no sabemos de memoria. Pero estábamos en la columna vertebral de tu proyecto, me dijiste el académico, te dije, platícame 3, el académico. El académico con todo lo que traemos. Traemos el interinstitucional, que el colegio se pronuncie en situaciones... Como te platicaba la otra vez, nosotros venimos, he sido colegiado de siempre. De siempre. Mi cuna gremial es el Colegio de Abogados. Ya. Pero un grupo de académicos me brindó la confianza, me apoyó, me impulsó para ser su presidente y soy presidente de la Academia Mexiquense de Jurisprudencia, saliente, soy presidente saliente, hago la aclaración porque más vale decirlo. Entonces, en ese sentido, los académicos nos pronunciamos en su momento contra la ley del ICEMIN. No quiero decir que por nosotros la hayan quitado. No, hay un análisis. Pero también fue factor fundamental en
la situación que se presentó, en el proceso que se presentó. Coyuntural. Cómo se hizo, cómo lo defendimos, cómo lo manifestamos. Y bueno, pues, con el peso y la tradición jurídica que tiene el Colegio de Abogados, nosotros también podemos manifestarnos en contra o en pro de un proyecto de esta naturaleza. Podemos nosotros también en el colegio convergen, sin lugar a dudas, los mejores o de los mejores especialistas en cada una de las ramas del derecho. Me queda claro que sí. Y en ese sentido, impulsar su trayectoria. Ahí se van a nombrar 8 magistrados. Bueno, pues hacer la propuesta de por lo menos 4 o 5 magistrados, porque están acá, sí, y ellos conocen la realidad del sistema judicial desde este lado, y tienen las mismas capacidades que los jueces que han salido, ¿no? Y es un decir, por decirlo, el aspecto jurisdiccional. Pero pues en derechos humanos hacer nuestras propuestas, en las legislaturas hacer nuestras propuestas. Allá iba yo, es decir, este tema legislativo, Valdemar y Enrique, es sustancial en la participación de ustedes. Es decir, los legisladores, aunque tienen sus asesores, pero la mayoría de ellos no son abogados, son los que legislan para que se aprueben nuestras leyes, y a veces quedamos en manos de que todo digan que es perfectible. Pues ¿cómo que es perfectible? Una cosa es que sea interpretativo en favor de alguien después, y otra cosa es hacer leyes que sean totalmente lineales para que se cumplan, y estamos con eso, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces la participación de ustedes, ¿por qué cada vez que la legislatura emite y dice que hay una iniciativa, a nosotros, por ejemplo, a un periodista como su servidor, que no estudió Derecho, pero que pretende entenderle y meterse, la opinión de ustedes cuando se está legislando, en los periodos legislativos, que ustedes levantaran la mano para señalar, decirles no por esto, sí por esto, para que después no nos salgan con que, ay, es que se nos pasó porque resulta que pues no hubo quien se los dijera, cuando tenemos un colegio de abogados, ¿no? Así es. El tema del Congreso es muy, muy complejo. No podemos hacer que todos los diputados sean abogados, no, porque a final de cuentas es una representación, nos representan como poder y tienen que participar. 50 más 1 no estaría mal, para también que no llegue tanto silvestre. Todas las expresiones, ¿no? Incluso las expresiones de las personas que no cuenten o no tengan la fortuna de tener una profesión, pues deben de estar representados. Lo que bien dices es que, bueno, esa representación, quien nos está representando, debe de estar asesorado por un experto. Por expertos en legislación. Así es. Y los expertos para legislar, pues son, ¿quién? Los abogados, ¿no? Así es. O un médico que estudia Derecho, o un abogado que después estudia Medicina o Ingeniería, o que estudia Filosofía, y que los temas que se toman en la legislatura y se tocan, pues sean asesorados y analizados por los abogados, es lo sustancial. Ahí yo creo que la sociedad mexiquense le estaría pidiendo una mayor participación, Valdemar. Sí, como Enrique decía, todo el mundo en algún momento de su vida van a necesitar de un abogado. Sí. La legislatura no se escapa de esto. Y no solamente de abogados, dependiendo del tema que se esté tocando, de un ingeniero, de un médico, de un contador, ¿sí? Y perdón, hablo por mi profesión, pero que llegue a afinar esa ley, esa norma jurídica un abogado, ¿sí? Porque muchas veces en el calor de querer emitir una opinión o querer subsanar algún problema en la sociedad, dejan de lado muchas cosas de técnica legislativa. Totalmente de acuerdo. Entonces podremos también, yo creo que sería parte de poder intervenir, pero como dice Enrique, es un tema muy complejo el de la legislatura. ¿Por qué lo consideran complejo? No, en cuanto a su conformación. Sí, su conformación. Ajá, es que le tenemos que dar cabida a todas las expresiones. Nosotros acá le estamos dando cabida a todas las corrientes, ¿eh? Los abogados traemos muchísimas corrientes de pensamiento y de ideología. Y nosotros a eso es a lo que me refiero. Puertas abiertas a todas las corrientes, a todas las expresiones, a todos los colores y a los jóvenes sobre todo. Que tengan su lugar, que utilicen su colegio, que su colegio los respalde, los capacite y los proponga para algunas plazas de gobierno, cuando sepamos que hay convocatorias para
personas capacitadas que tengan el perfil, sin lugar a duda van a tener en nosotros un respaldo. ¿Cuándo es la elección? No hay una fecha exacta, todavía no sale la convocatoria. Nosotros estamos ahorita como aspirantes ya una vez que salga la convocatoria, bueno, nos constituiremos en candidato y en base a lo trabajado, a lo que traemos, a lo que les estamos ofreciendo. Aquí solo votan los abogados colegiados. Nada más, sí, los colegiados. Los colegiados. Ya. No se permite que vote nadie más, sabes de las corrientes que luego quieren participar, como bien decías, partidos políticos, instituciones que tienen el interés en el colegio, pero aquí nada más es de los colegiados. Normal que la universidad quisiera participar, vamos, tiene una facultad de Derecho, ¿no? Pues esperemos que tanto la universidad como la Facultad de Derecho se mantengan al margen de esto, porque son cosas completamente diferentes, ¿no? Sí. Nosotros hemos defendido la autonomía universitaria, soy egresado de la universidad pública, amo a mi universidad y le tengo la gratitud de lo que ha hecho por mí. Por supuesto. Y en ese sentido hemos en su momento defendido la autonomía en varias ocasiones, pero también defendemos la autonomía del colegio, ¿no? Claro. Porque somos colegiados y amamos a la autonomía académica, más no el libertinaje económico. Claro. O el libertinaje administrativo dentro de la universidad, ¿no? Así es. Es diferente. Son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que amemos nuestra universidad y otra cosa es que a lo mejor no estemos de acuerdo con ciertas circunstancias que se presentan No convertirse en cómplice, que eso es importante, ¿no? Pero también nuestra obligación es defenderla como institución. ¿La convocatoria implica que sea antes de que termine el año o no? Sí. Seguramente será antes de que termine el año. Antes de que termine el año, porque el término es un periodo de 2 años de la presidencia. ¿Y hay reelección o no hay reelección? No. No, es solamente un periodo de 2 años, nada más. ¿Y cuántos aspirantes hay? Pues ahorita manifiestamente no sé, somos los únicos que hemos dicho o levantado la mano. Ha habido algunas otras expresiones, pero te digo, no pertenecen al colegio, entonces de entrada, claro. Pues ya. Bueno, votan los del colegio. Para el colegio. Sí, votamos los colegiados por colegiados, supuesto, ¿no? Claro, por Como supuesto. Tiene que ser. Así debe de ser tal cual. Pues no sé si quieras agregar algo, Valdemar, algo que me haya faltado preguntarles, compartir. Primero, agradecerte el espacio, un gusto, que nos hayas abierto las puertas de tus oficinas, muy padres. Por Gracias. Cierto, ya me habías dicho que sí estaban padres y sí están padres. Gracias. No, al contrario, gracias a ti. Y invitar a los abogados a que se colegien, a que participen en nuestra organización, que continúen capacitándose, que conozcan la oferta que les venimos haciendo. Muy bien. La plataforma en sí, el plan de trabajo. Esta plataforma sustenta un plan de trabajo con aspectos reales, cumplibles a corto, mediano y largo plazo, porque incluso los de largo plazo los hacemos. Nadie le quiere entrar por eso de que yo le trabajo y luego quién sabe quién le... Pero claro. Pues esto es así, ¿no? Sí, a final de cuentas, y le tenemos que entrar y le estamos entrando. Pues igual, yo les digo, esta plataforma de Comunicadores MX que tiene ya cerca de 11 programas, ¿verdad, Alejandra? Vamos por el 12º la próxima semana también. Está abierta para si el colegio desea venir a participar aquí y difundir. El estudio está a sus órdenes. Te tomaremos la palabra, sin lugar a duda. Creo que a la gente le caería muy bien tener un programa de esa naturaleza. Nos pudieras dar el espacio para... Como sucede con el notario Ramos Campirán, ¿no? Sí, igual. Su programa aquí es un éxito. Si nos lo permites, pues, venimos, damos las asesorías, hablamos de temas específicos, de tópicos que a la gente le interesa. Sí, ¿no? por Porque supuesto. Pues, podemos aventarnos acá un rollazo muy técnico, pero la población necesita saber cosas muy básicas. Sí, estoy de acuerdo. Y cotidianas. Sí, los que no somos abogados necesitamos muy básico el tema, que nos desmenucen la margarita. No, pero fíjate que sí te la rifas como abogado. Enrique, muchas gracias. Valdemar, un placer en recibirles. Un gusto. Déjenme decirle a quienes nos siguen que han estado aquí: Enrique Lazaga Yamín y Valdemar Daniel Mercado García, abogados asociados del Colegio de Abogados del Estado de México, y agradecer la participación
de Juan Delgado, Susana Neri, Susana, muchas gracias, Helen Delgado, Isaac Díaz, un fuerte abrazo, dice Isaac, el derecho y las leyes deben ser para servir al pueblo. Enrique García, también muchísimas gracias por tu participación. Vamos a ir con un corte, otra vez muchas gracias, estamos en contacto. Vamos con un corte y regresamos. Con la finalidad de emprender acciones para procurar la disminución de la incidencia del suicidio, el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del PRD, presentó una iniciativa para expedir la Ley Estatal de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, así como para crear el Comité Estatal de Prevención y Atención del Suicidio. Al presentar la iniciativa ante el Pleno, el legislador advirtió que en los últimos 45 años se han incrementado en más del 60% los casos de suicidio en el mundo, mientras que en el país es la tercera causa de muerte. La iniciativa establece que para el Estado, la salud psicológica y emocional de los ciudadanos es fundamental para la consolidación de un país productivo y estable, que se ve reflejada en todas aquellas áreas en donde el individuo se desarrolla. Detalla que según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, son síntomas y factores de riesgo del suicidio los problemas familiares, como la violencia y la agresividad, el abuso sexual y también los conflictos en el ámbito escolar, como bajas calificaciones, rechazos por parte de los compañeros, burlas y agresiones, así como las dificultades por la búsqueda y reconocimiento de la identidad sexual. Cuando la justicia no tiene lugar. Prisionero de conciencia. José Humbertus Pérez Espinosa, por Comunicadores MX. Faltan 3 minutos ya para las 2 de la tarde. Vamos con Eduardo Alonso, que nos tiene información también del día de hoy. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, da a conocer y confirma que efectivamente al interior de este inmueble donde se localizó a Jessica sin vida, esta joven que el pasado 24 de octubre habría sido reportada como desaparecida y posteriormente el primero había sido encontrada sin vida al interior de una vivienda ubicada en la colonia Balcones Santín, pues en este inmueble, Luis, se encontraban los cuerpos de 2 personas más, mujeres, y todo parece indicar, así lo admite el mismo fiscal, que se trata de un feminicida serial que venía operando en el Valle de Toluca. Hasta el momento, pues Jessica es la única mujer que ha sido identificada, y los otros 2 cuerpos, en caso de uno ya se tiene un avance importante, pero no se tiene la certeza todavía de si se trata de una persona desaparecida o de vaya su identidad, y del otro pues no, prácticamente no hay algún tipo de identificación. Las investigaciones continúan, Luis, y el fiscal general de Justicia lo dijo de esta manera en entrevista. No quisiera yo profundizar mucho en, digamos, en la parte de lo que es
el primer caso, porque pues digo, tenemos una víctima, tenemos una familia víctima y tampoco queremos ventilar, digamos, situaciones propias, personales, íntimas ante medios de comunicación y demás. Sí tenemos un caso de esta chica, en efecto, cuando se ejecutó el cateo, se notó en ese cateo que la tierra del jardín había sido removida. Y entonces, bueno, pues se ordenó la excavación correspondiente y lamentablemente encontramos 2 cuerpos. Uno de esos cuerpos ya está identificado. Estamos esperando todavía los resultados de ADN, pero finalmente la familia, por las ropas, por ciertas características del cuerpo, lo ha identificado. Creemos que es eso, estamos esperando la confirmación. Y en el otro caso también estamos esperando la confirmación correspondiente. Tenemos ya algunos indicios de quién pueda ser, pero hasta no tener las pruebas de ADN no estaríamos plenamente seguros al respecto. Ahora, hay otros domicilios de este sujeto que será necesario igualmente inspeccionar y catear, y estamos en ese proceso de la integración de las carpetas de investigación para obtener las órdenes correspondientes y eventualmente hacer los cateos respectivos. Esperemos no encontrar a nadie más. Ese es el... Son 2 cuerpos, no 3 como se había manejado son 3 cuerpos. El primero, el de esta chica que ustedes han dado cuenta, que no lo encontramos enterrado ni nada, lo encontramos en el baño. Y lamentablemente a unas horas, digamos, o sea, a unas horas de que lo hubieran asesinado. Y ya en el cateo, al remover, digamos, la tierra del jardín, encontramos 2 cuerpos más. ¿Estaríamos ante la presencia de un asesino serial aquí en el área de Toluca? Vamos a esperar a integrar la carpeta. Desde luego, al tener 3 mujeres muertas por el mismo individuo, o bueno, que todos los indicios nos indican que se trata del mismo individuo, pues yo diría que sí, pero vamos a esperar a integrar la carpeta. Señor, la familia habla de que hubo negligencia por parte de ustedes para llevar el cateo, incluso dicen que ustedes no actuaron con prontitud, por eso se juzgó este sujeto. Mire, nosotros solicitamos, cuando tuvimos los elementos o los datos de prueba correspondientes, solicitamos la orden de cateo ante la autoridad judicial. La autoridad judicial expidió, en su momento tuvo sus dudas, digamos, sobre los indicios o datos de prueba que se estaban presentando y después nos emitió la orden de cateo. La otra opción habría sido violar la ley. Bueno, pues ya escuchamos lo que dijo el fiscal. Me recuerda un poco la historia de Goyo Cárdenas, Eduardo Alonso. Sí, efectivamente. Es muy similar la historia de Goyo Cárdenas. Tal cual. Una situación similar, pero pues vaya, se está la tarea de recordar que hay una recompensa de 300,000 pesos para localizar a este presunto responsable, Óscar, y vaya, hasta el momento no se tiene indicio de dónde pudiera estarse ocultando este sujeto. Sé que un equipo importante de la Fiscalía está dándose la tarea de localizarlo y de seguirle rastro, y como decía el fiscal, están por catear algunos otros inmuebles donde este sujeto presumiblemente tendría presencia, Luis, y también, como decía el fiscal, pues ojalá que no se encuentren más cuerpos en estos inmuebles que podrían estar siendo cateados en las próximas horas. ¿Se tiene fotografía de este individuo llamado Sí, Óscar? como no, sí. Hay el equipo de producción tendrán ahí la ficha a través de la cual está totalmente su rostro, de este Óscar, un joven de tez blanca, dice cara redonda, con corte de cabello tipo militar, y vaya, es muy visible, si tú o cualquier de los seguidores de comunicadores con Óscar 300,000 pesos, de inmediato le sale ahí en las redes sociales para que aquellos que lo hayan visto, lo hayan identificado y saben que anda ahí por algún sitio de la geografía mexiquense o de alguna otra entidad de nuestro país, pues de inmediato, ahora sí que de manera anónima se podrían estar ganando 300,000 pesos de manera inmediata, obviamente siempre y cuando los datos que aporten permitan la captura de este sujeto. Sí, claro. La organización iba a decir cazadores, pero no, capturadores de feminicidas, es decir, la colaboración de la sociedad en general para poder encontrar a este individuo. Recordar, Luis, que cuando se da una recompensa para localizar a un sujeto, pues mira, nada más en el Estado de México somos 17.3 millones de habitantes. Verdaderamente, pues localizar a una persona
no es sencillo, siendo sincero, y la autoridad pues cuando ofrece una recompensa pues prácticamente multiplica sus ojos, ¿no? Con la sociedad, y quizás aquellas personas muy interesadas en encontrarlo, ya sea por la recompensa o simplemente para que se haga justicia, pues supongo yo que estarán aportando algún dato en las próximas horas. Esto al margen de los policías investigadores que están en el tema. Pues no estaría mal que las pantallas que contrata el gobierno del estado para la publicidad de su trabajo involucrara el que estos individuos salieran en esas pantallas gigantes, Eduardo, para que la gente los identificara y viera ahí hay un feminicida, y tener cuidado además como una acción preventiva. Efectivamente, pues ya lo habías comentado en otras ocasiones. Sí. El gobierno tiene muchos mecanismos de difusión y por supuesto supongo yo que haciendo sinergias con la fiscalía, pues esto sería una difusión cotidiana, ¿no? Ahora que cada hora quizás estarlo proyectando ahí en las pantallas para que la gente lo identifique y si lo ha visto, pues aporte los datos suficientes para su localización. Así es. Muy bien. ¿Algo más, Eduardo? Sería todo, Luis. Hay que estar pendientes entonces. Muchas gracias, buen fin de semana. Pendientes, ¿no? Hasta luego. Este tipo de asesinatos, hay una película, la película de José Buil y de Maurice Stack, que se llama Crímenes de Mar del Norte, no del, sino de Mar del Norte, y que trata precisamente el tema de Goyo Cárdenas. Lamentablemente hay películas mexicanas que no tienen las semanas de exhibición que merecerían. A mí me parece que es un trabajo mucho, pero muy bueno el de Crímenes de Mar del Norte, una película que en partes también es en blanco y negro y que trata precisamente la situación de Goyo Cárdenas como uno de los principales, o quizá históricamente el primer feminicida u homicida de mujeres en aquel entonces, los años 50, si no mal recuerdo, situación que después fue peor todavía cuando Goyo Cárdenas sale de la cárcel, porque además salió de la cárcel y fue recibido con honores en la Cámara de Diputados, porque se dio la reinserción social de Goyo Cárdenas, lo cual es penoso, tal cual. Es decir, cuando alguien debió haber sido condenado por lo menos a cadena perpetua o a pena de muerte por esa situación, después es recibido en este país con aplausos en la Cámara de Diputados y después el propio Sabludowski lo entrevista como si fuera una estrella del fútbol o del teatro, a un asesino, así tal cual. Así es México en algunos aspectos, tristemente. Por cierto, le adelanto que el rector continuará siendo Enrique Graue Wichers. Ya se dio la elección en la UNAM, pensé que iba a ser un poco más tarde, de acuerdo a lo que había leído, y pues tendrá su segundo periodo Enrique Graue como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son las 14 horas ya con 7 minutos, creo que no nos resta más que un día una palabra. La próxima semana tratamos el tema de la soberanía, si les parece bien. Epigrafía, el vocablo griego epígrafe, que puede traducirse como inscripción, llegó al latín moderno como epigrafia, porque no trae ahí acento. El concepto en castellano se convirtió en epigrafía, ya en castellano. Así se denomina a la disciplina científica que se dedica a analizar las inscripciones. La epigrafía se propone analizar el soporte, la estructura, el contenido y la función de las inscripciones. Aunque está considerada como una ciencia con autonomía, también resulta una rama auxiliar de la historia. Los expertos en esta área del conocimiento buscan descifrar e interpretar las inscripciones. En este marco también estudian los materiales sobre los cuales se realizaron los grabados y la finalidad de los escritos. Es habitual que se considere a la epigrafía como un testimonio de la transición de un pueblo de la prehistoria a la historia. Esto se debe a que la historia se inicia con la aparición de los documentos escritos, con lo cual la existencia de inscripciones implicaría para una cultura dejar atrás el periodo prehistórico.
Las inscripciones más antiguas se desarrollaron en torno al año 3800 a.C., cuando los sumerios idearon la escritura cuneiforme. Hoy la epigrafía investiga inscripciones de múltiples clases, jurídicas, honoríficas, históricas, religiosas, etc. Gracias a Juli Juárez, que está con nosotros también en la plataforma. José Prisco, te envío también un muy fuerte abrazo y gracias por estar también en la plataforma. Prisco, eres muy amable. Oiga, que se nos pasó y a lo mejor el lunes lo platicamos, el tema de Tultepec, no de la cuetería y nada de esto, sino de los hallazgos de huesos de mamuts, 15,000 años aproximadamente, y además con trampas diseñadas por quienes en aquel entonces habitaban este territorio, tal cual. Es decir, inimaginable quizá que hubiese mamuts en esta zona, ¿verdad? En esta zona del mundo, aunque bueno, también entre historiadores que han querido determinar qué sí y qué no, y dónde sí y dónde no, pues los mitos se han venido rompiendo, o dogmas si usted lo quiere también, y qué gran oportunidad para una zona como la de Tultepec, en el propio Estado de México, donde no solamente el tema de los cuetones y todo esto da de qué hablar, y generalmente con problemas de que ya hubo una explosión y que ya hubo muertos y las historias que ya no sabemos, sino que ojalá y aprovecharan. Yo creo que otros países, diría hasta desarrollados, luego aprovechan estos temas para cobrar una millonada, pues, en entradas, generarse ingresos propios de la cantidad de visitas que se tienen. Así que huesos de mamut, si no me recuerdo, fueron 80 huesos los que encontraron. Creo que son 87 huesos los que encontraron de huesos de mamut. ¿Son estos las fotografías? Impresionante. Y son de mamut, no son de elefante como tal, sino de mamut. Es un animal mucho más grande y además peludo supuestamente, con mucho vello en lugar del elefante. Bueno, pues nos vamos a despedir cuando son las 2 de la tarde ya con 12 minutos. Alejandra Montserrat en la producción, Rafa Hernández en los controles técnicos, en la asistencia de producción Omar Delgado, el ingeniero Margarito Mejía en la coordinación técnica. Espero que tanto para ustedes como para nosotros lo más importante sea no dejar de llamar a las cosas por su nombre. Excelente fin de semana y muy buen provecho. Esta fue una producción de Comunicadores MX, de Análisis, con Luis Pantoja Ríos.